Listo, muy bien, iniciamos grabación con el saludo a todos. Muy bienvenidos a este espacio, el segundo espacio que hace parte de la red Neurofeedback, red nacional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Somos una red que en este momento nuestro objetivo es vincularlos a ustedes con todas las temáticas relacionadas con neurociencias y también con los dispositivos con los que la universidad cuenta para que podamos empezar a hacer un ejercicio práctico de ellos en el mundo de las neurociencias. Para nosotros es valioso ver el interés que hay por parte de ustedes en esta temática. Tenemos en este momento ya 193 estudiantes conectados. Eso para nosotros es vital. En este momento ya se cargó para sus directores la grabación de nuestro CIPAS 1, el que hicimos en el marco de la Semana del Cerebro, en la que tuvimos estos ponentes internacionales que abrieron la puerta a estos 3 CIPAS que vamos a desarrollar en este periodo y que de alguna manera ayudará a consolidar en ustedes el interés hacia esta disciplina maravillosa de la psicología. Me presento a todos ustedes, mi nombre es Olaisa Esther Lobato Pérez, yo soy psicóloga, especialista en neuropsicología y educación, magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación, con vasta experiencia en el tema de rehabilitación cognitiva en pacientes que han presentado lesiones a nivel cerebral, ya sea por un accidente biológico o también por una situación contextual. ¿Listo? Voy entonces, en el marco de este encuentro de hoy, iniciar la presentación de nuestro CIPAS. Bueno, hoy vamos entonces a desarrollar nuestros CIPAS ya adentrándonos en temáticas específicas que están relacionadas con las neurociencias y con el neurofeedback, que es el dispositivo, digamos, base en el cual desarrollamos nosotros la estrategia. Sin embargo, hoy también tendrán la oportunidad de conocer otro dispositivo con el que cuenta la universidad, que son las gafas Laxman. Y así de esa manera ustedes van a ir adentrándose no solamente al mundo. Mi profe Laisa, ¿silenciaste el micrófono? Ok, gracias, mi profe. Listo, entonces hoy vamos a adentrarnos a la temática del manejo del estrés y cómo el neurofeedback, este maravilloso dispositivo, en este momento se está utilizando como herramienta clave para el manejo de esta temática. También en el marco de este espacio vamos a conocer otro dispositivo que también es un dispositivo piloto y en el cual también se está haciendo un ejercicio en el manejo del estrés, que son las gafas Laxman, otra herramienta con la que también cuenta la universidad, pero que también es una herramienta piloto que en este momento se están haciendo estudios para poder validar todo el ejercicio que se realice con él. ¿Listo? Entonces, estas dos miradas la vamos a tener. Pero inicialmente, pues vamos a introducirlos en el tema del estrés para que cuando lleguemos ya, digamos, al ejercicio, digamos, de vinculación de estas dos herramientas valiosas a el tema, ustedes ya puedan tener una conexión teórica frente a él. Es por esto que me gustaría iniciar el encuentro con una actividad en la cual les invito para que podamos estar atentos a ella y participar, y después de la realización de ella, ustedes puedan compartir, digamos, la digamos, percepción que tienen del el ejercicio realizado. Entonces empezamos con la actividad y voy a darles una indicación. O sea, entonces allá en el espacio donde ustedes se encuentren, les voy a invitar inicialmente que por favor hagan un ejercicio de la siguiente manera. Por favor, todos levanten la mano derecha, pero esperen un momentico, no levanten la mano derecha. Más bien piensen en la mano derecha. Entonces piensen en la mano derecha y levanten la mano derecha, pero al mismo tiempo sonríen. Riéndose, pensando en la mano derecha y levantando la mano derecha, visualicen alguna actividad en la que hay muchas cosas que hacer al mismo tiempo. ¿Cómo se sintieron con todas estas orientaciones al mismo tiempo? Confundida.
Confundido, ¿cierto? ¿Qué más? Qué ¿Qué estrés. más? ¿Qué Como estrés? como acosada, acosada. Pesado. Perseguida por mí Seguridad. misma. Claro. No sabía qué iba a Listo. hacer primero. Y Frustrada. pudieron controlar lo que sintieron al momento en el que yo estaba allí como dando instrucciones, pudieron controlar lo que sintieron. No, señora. No, hubo descontrol. Procesando. No, mi profe. Ok, Se logró profe, entender casi. la primera parte y del final, ¿no? Se perdió. ok. Ahora, ¿y cómo reaccionó su cuerpo, siento, ante lo que querían hacer? Se tensionó. Confusión. Temblores. Listo, temblores. Muy bien, muchas gracias a todos los que han Una ido cosa a la participando. vez. Una cosa a la vez. Pues quiero Pues en mi decirles, caso mis me quedé queridos, pensando y escuchando todas las orientaciones a ver cuál hacía primero. así es, así es. Quiero que sepan que esto es lo que ocurre cuando el cerebro recibe demandas simultáneas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que concentrarnos, tenemos que sonreír, tenemos que pensar, tenemos que levantarnos. Digamos, este tipo de cosas ocurre, pero ese es el día a día. Ese es el día a día de nosotros. Entonces es vital que nosotros hoy a través de este ejercicio podamos comprender qué es lo que ocurre cuando estas manifestaciones de demanda simultánea llegan a nuestro cerebro. Porque de alguna manera estas manifestaciones son la muestra de lo que es el estrés. Y es vital que nosotros comprendamos qué es el estrés para que realmente le demos el funcionamiento a él, porque sencillamente el estrés es una respuesta adaptativa del organismo frente a demandas internas o externas que involucran procesos neurofisiológicos, que involucran procesos emocionales y que involucran procesos cognitivos. Entonces, cuando ustedes estén frente a una manifestación de estrés, ahora y a partir de este momento, tengan en cuenta que es una respuesta. ¿Listo? Y esa respuesta de alguna manera está buscando una adaptación. Su organismo se está adaptando a esas demandas internas o externas que le están llegando. Pero que dentro de esa adaptación, el organismo está utilizando, digamos, tres elementos, que son los procesos neurofisiológicos, la parte emocional y la parte cognitiva. De aquí que hay algo vital que debemos tener en cuenta. Y es que nosotros, frente a esto, a veces sentimos, a veces pensamos y creemos que el sentimiento y el pensamiento es como la parte inicial de todo este escenario, pero no. Antes de que nosotros sintamos, antes de que nosotros pensemos, ya el cerebro está procesando todo esto. Entonces, eso que me mencionaban ustedes hace un momento, que me sentí que ya es una manifestación, pero antes de esas manifestaciones que su organismo dio, ya el cerebro estaba procesando todo esto que le estaba llegando como estímulo. De aquí entonces que nosotros tengamos claridad de que cuando uno de estos Ven, sistemas preguntica, ¿la vigencia pasada era así? ¿O se esta vigencia por lo que pues me somos colaboran por muchos? favor con los micrófonos. Gracias. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que cuando uno de estos sistemas se desregula, los otros también se ven afectados, porque es como una secuencia. Esos procesos neurofisiológicos activan el cerebro a través de los neurotransmisores y esa activación a través de los neurotransmisores es la que da lugar a esos estados corporales que se manifiestan en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, esos procesos neurofisiológicos involucran a nivel cerebral esas funciones ejecutivas que dan lugar, digamos, a 6 acciones ahí combinadas para que dentro de ellas se vea inmerso, digamos, los procesos neurofisiológicos, las emociones, ¿sí? Y los estados corporales. Cuando a nuestro organismo llega un estímulo, lo primero que hace el cerebro es organizarse para procesar ese estímulo. Y cuando él se organiza para, digamos, procesar este estímulo, empieza a hacer unas prioridades que le van a permitir activarse a él para trabajar frente a ese estímulo. Digamos que ese es el primer momento. Luego entonces ya genera un foco. Ese foco es concentración en ese estímulo. ¿Para qué? Para mantenerse y de alguna manera frente a otros estímulos que lleve poder cambiar la atención o en su defecto mantenerse concentrado en ella.
de la mano de esto y de forma paralela, empiezan entonces a regularse estados en nuestro cuerpo y esos estados dependen del estímulo. ¿Sí? Sí, establece un estado de alerta o sí establece un estado de regulación. Pero esto de alguna manera está paralelo hacia un esfuerzo, ¿cierto? Físico, biológico y a través de un proceso de velocidad. Es decir, si necesito responder de inmediato o si necesito hacer un proceso de valoración y responder después de allí. Entonces, miren que estos tres primeros escenarios los estás procesando el cerebro y ustedes todavía no están teniendo manifestación. Cuando ya haces esos tres primeros escenarios, entonces ya empiezan a sentirse en nosotros, ¿sí? Las emociones frente a lo que está ocurriendo internamente. Entonces, esas emociones, si yo las tengo ya manejadas, yo puedo lograr hacer un ejercicio de control frente a ellas o definitivamente si no tengo todavía ese equilibrio en esas emociones, entonces no hay control, sino que empieza a generar frustración. Entonces, dependiendo a cómo yo tenga moduladas las emociones, cuando ya el cerebro hace el procesamiento de la recepción del estímulo, entonces yo podré reaccionar. Aquí también juega un papel importante la memoria, porque mis queridos psicólogos y psicólogas en formación, cada vez que nosotros experimentamos una acción o una situación, el cerebro de una vez memoriza el escenario, memoriza cómo reaccioné, memoriza, digamos, el estímulo, cómo llegué, y eso se va a una memoria que llamamos memoria funcional, que se utiliza como recuerdo cada vez que nosotros tenemos otra situación similar. Esto de alguna manera permite, regálenme un segundo. Gracias. Voy a continuar. Listo. Entonces, esta memoria funcional es la que permite acceder a recuerdos de cómo yo reacciono anteriormente a una situación. Eso me permite que yo, digamos, esa respuesta, digamos, sea un poco más adaptativa, a diferencia de cuando yo no he vivido una situación similar, entonces es la primera experiencia y él va a generar, digamos, el recuerdo. Entonces, miren cómo, digamos, estos procesos neurofisiológicos son vitales para la acción y actúan de manera combinada. Son un conjunto que al, digamos, trabajar, funciona y dan lugar a que nosotros podamos Mi profe analizar qué es Loaiza, lo que ocurre. ¿Sí? ¿tú estás compartiendo o ya dejaste de compartir la presentación? Es que no la Estoy volviste a compartiendo. subir. Ok, permítame. Vamos entonces a volver a compartir. ¿Me están viendo? Sí, ahora sí. Ahora sí, Listo. sí, señora. Ok, Sí, profe. entonces, perfecto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme, ¿cómo vamos? Bien. Muy bien, profe. Profe. Vamos muy bien. Reflexionando, profe. Emocionada por saber más, profe. Me encanta la clase. Listo. Entonces, miren que es importante que nosotros a veces queremos, yo quiero manejar mi estrés, pero es importante que nosotros comprendamos primero qué ocurre antes de que él se manifieste para que así podamos darle, digamos, el debido manejo. Vamos a continuar. Entonces aquí les voy a dar un paso a paso de esto que yo les mencioné ahorita. Voy a darles un paso a paso. Resulta que llega un estímulo. Puede ser algo externo, un sonido, una mirada, una demanda, o puede ser un estímulo interno, un recuerdo, una sensación corporal. ¿Qué hace el organismo cuando llega ese estímulo? Activa sus redes neuronales. Este proceso de activación de redes neuronales es el primer nivel neurofisiológico que hace el organismo, ¿sí? Entonces, en ese primer nivel neurofisiológico del organismo es donde él, digamos,
hace una acomodación y dependiendo del estímulo que llega, él activa. ¿Qué activa? ¿El sistema de alerta o activa el sistema de regulación? Y esto, mis queridos psicólogos y psicólogas en formación, ocurre en milésimas de segundo. Luego que ya es ese procesamiento, entonces es cuando aparece la emoción y después de la emoción, finalmente el pensamiento. Entonces, entre este proceso de emoción y pensamiento, el cuerpo y el sistema emocional responden. Pero mis queridos, ¿cómo responden? Responde dependiendo a cómo usted procesó la información. Esa respuesta depende a cómo procesó usted la información. Y les voy a dar un ejemplo de cómo hay diferencias de procesamiento de información y se los voy a hacer a través, digamos, de esta acción. Hablemos de la acción de hablar en público. Aquí tenemos dos personas, la persona A y la persona B. Hay una misma situación, pero nos vamos a dar cuenta que la respuesta va a ser diferente aun cuando la situación sea la misma. Y la respuesta es diferente y eso da cuenta de que el procesamiento cerebral fue diferente. ¿Por qué? Por la manera como se procesó la información. Hablemos de primero de la persona A. Entonces, a la persona A le hablan de, vas a hablar en público. ¿Qué hace esa persona? Ella procesa esa situación como un reto manejable. Entonces, la activación que se hace a nivel cerebral es breve y la respuesta que ella da es adaptativa y fluye. Veamos la persona B. Cuando le hablan de que tienes que hablar en público, el cerebro procesa esa situación como una amenaza constante. Entonces, la activación que hace el cerebro es intensa. Y no solamente intensa, mis queridos psicólogos y psicólogas de información, sino que esa intensidad es sostenida. Y como esa intensidad es sostenida, es cuando se generan malestares corporales y emocionales que hace que la respuesta que ella dé sea una respuesta totalmente diferente. Entonces, miren que dependiendo a cómo yo proceso la información, es que yo puedo dar la respuesta. ¿Listo? Entonces, de ahí, importante también que tengamos en cuenta eso. Entonces, está los procesos neurofisiológicos y está también la manera como yo proceso la información. Y ese procesamiento de la información también depende de qué tan equilibrado, ¿sí?, estoy yo frente al conocimiento de esto de lo que le estamos hablando, porque en la medida en que nosotros comprendamos más esto, le podemos dar un procesamiento diferente. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se activa el estrés? Cuando el cerebro recibe una demanda, evalúa la situación rápidamente, activa los sistemas de alerta y regulación, prepara el organismo para responder y, como les decía ahorita, todo esto ocurre antes de que la persona sea plenamente consciente de lo que siente o piensa. Entonces, hay dos tipos de estrés según el efecto. Está el estrés positivo, que es el llamado euestrés, que este estimula la capacidad de adaptación, favorece el afrontamiento a los desafíos. Entonces, es ese estrés que me dice a mí, yo tengo que hacerlo, me voy a enfrentar a esto, voy a desafiarlo porque es que lo necesito. Pero está el otro, que es el distrés, el estrés negativo, que ese supera la capacidad de adaptación. Es decir, ese lo que hace es que genera desgaste físico y mental y que en la medida en que el distrés se mantenga en el tiempo, entonces las consecuencias pueden ser irritabilidad, fatiga, dificultades cognitivas, alteraciones emocionales. Entonces, por eso, pensar y sentir, como les dije hace un momento, son consecuencias, no el punto de inicio del estrés. ¿Cuáles son esos sistemas de alerta y regulación? Entonces, cuando hablamos de sistema de alerta, decimos que es ese sistema simpático, el que te activa, ¿sí? El que aumenta la frecuencia cardíaca, el que aumenta la respiración, el que aumenta la tensión muscular. Es decir, estos sistemas de alerta preparan al organismo para que responda rápidamente. Estos sistemas de alerta deciden, esto requiere de atención inmediata. Y tenemos el sistema de regulación. Ese ya nos permite modular, nos permite frenar y recuperar el equilibrio. Y esto viene ya de la rama parasimpática. ¿Por qué? Porque este facilita la calma y la recuperación. Reduce el ritmo cardíaco, nos activa fisiológicamente, favorece la digestión, el descanso y la reparación, ¿cierto? Y esta integración corporal, emocional y cognitiva ayuda a que nosotros podamos
a regularnos. ¿Qué quiero decirles hoy? Son entrenables y de esto les van a hablar más adelante. Voy cerrando entonces para decirles, y si nosotros en verdad empezamos a entrenar este procesamiento de modificar cómo sentimos y pensamos, ¿qué pasará? Quiero decirles que es importante que lo entrenemos, porque es fundamental recordar, el estrés forma parte del mecanismo. ¿De qué mecanismo? Del mecanismo de supervivencia y adaptación del ser humano. Ahora, con esto, el estrés no es por sí mismo algo negativo, todo lo contrario. El estrés, digamos, en la medida en que nosotros podamos darle manejo y conocer cómo es que funciona, entonces será un buen mecanismo de supervivencia y adaptación ante las situaciones que se nos presenten en el día a día. Cuando realmente el estrés se convierte en problema, cuando la respuesta que nosotros damos es excesiva, ¿sí? Así como este termómetro en rojo que ustedes están viendo aquí. Cuando esa respuesta es excesiva, esa está bien alta y que no solamente está alta, sino que no desciende, sino que se mantiene ahí sostenida en el tiempo, digamos, alta, o sea, el organismo, todos los sistemas de alerta los tiene ahí siempre atentos, ahí es donde se genera entonces una desregularización. Y ahí es donde se vienen a presentar, digamos, todas estas problemáticas que se derivan del estrés. Entonces es importante que nosotros reconozcamos cuándo se activan y también nosotros podamos empezar a hacer ese ejercicio de descenso, de activación, para que podamos lograr nuevamente equilibrio y avanzar. Entonces con esto, y voy cerrando, no basta con decirle a una persona, relájate. Necesitamos enseñarle al cerebro cómo hacerlo. Y en la medida en que nosotros comprendamos lo que hoy les he mencionado, entonces sí podremos hacer un ejercicio de autocontrol neurofisiológico, recuperar el equilibrio. ¿Por qué? Porque el autocontrol no es solo psicológico, mis queridos psicólogos en formación. El autocontrol también tiene un componente neurofisiológico. Entonces, si yo le enseño al cerebro cómo hacer ese equilibrio, entonces ahí sí podría hacer autocontrol neurofisiológico. Porque procesos biológicos inmersos están como el control inhibitorio, como la memoria de trabajo, como la flexibilidad cognitiva. Pero si yo estas tres, digamos, funciones, no las regulo, no sé cómo funcionan, cuando estén inmersas en escenarios constantes en los que nosotros vivimos, sencillamente no vamos a poder controlarlo. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros en el control inhibitorio podamos decidir de todo esto que tengo que hacer, a cuál debo enfocarme. Y la memoria de trabajo me permite a mí planificar, pensar, accionar al tiempo de lo que estoy realizando. ¿Sí? Y la flexibilidad cognitiva me dice, bueno, estoy concentrada haciendo esto, pero resulta que surgió algo, entonces dejo esto que estoy haciendo y me voy a hacer algo. Si yo no tengo el conocimiento de estas funciones y cómo darle el manejo, colapso. Entonces, nuevamente, con esto quiero decirles que no basta con decirle a una persona, relájate. Necesitamos enseñarle al cerebro cómo hacerlo. Entonces, ahora voy a cerrar con esta frase. El manejo del estrés comienza con la comprensión del cerebro y se fortalece cuando entrenamos su capacidad de autorregulación. Les dejo aquí algunas de las fuentes de las cuales tomé información para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. No, a ustedes. Gustaría saber si hay preguntitas por acá o si no, continuamos. Vamos a continuar. Y Profe, en el buenos recorrido, días. Yo sí tengo buenos una días. pregunta. Ujú. Cuando usted habló acerca de, del procesamiento de la información, es decir, persona A, persona B, y cómo cada una pues procesa de manera diferente, pues obviamente pueden existir muchos factores pues para esa diferenciación en el proceso, en el procesamiento de la información.
Pero, ¿cómo se podría, digamos, hacer una transformación o un cambio para procesar la información de manera más positiva? Si, digamos, normalmente es una persona que procesa la información de manera negativa, tipo persona B, como usted lo indicaba, ¿qué actividades o qué intervenciones o cómo se podría desarrollar esa capacidad para mejorar el procesamiento de la información en ese tipo de personas que muestran una respuesta sostenida y un malestar de pronto emocional, como usted lo indicaba? Ok, listo. Como les decía hace un momento, más adelante ya vamos a hablar, porque hay, digamos, dos escenarios. Está el escenario conductual y está también el escenario, digamos, que se trabaja desde lo biológico y la técnica y la herramienta de neurofeedback activa directamente en las zonas biológicas para lograr, digamos, esos procesos, pero antes de llegar, digamos, al ejercicio como tal de utilizar la herramienta neurofeedback, que es, digamos, ya la estimulación biológica directa a nivel cerebral, debemos hacer un ejercicio, digamos, cognitivo-conductual con las personas para enseñarlas a ellas a generar procesos de memoria, ¿cierto? Frente a escenarios anteriores, para que cuando llegue, digamos, este tipo de situaciones, esas memorias bien elaboradas se activen, porque recuerden que el proceso inicia antes de que yo sienta y piense, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo empiece a hacer una muy buena elaboración, digamos, de recuerdos frente a sucesos que han ocurrido antes, mi procesamiento va a ser diferente, porque él inmediatamente reacciona y yo todavía no he sentido y pensado. Entonces, ahí empieza el ejercicio. Debemos empezar a trabajar con esa persona, esas memorias que ya tiene elaborada y que automáticamente el cerebro las toma cuando empieza un ejercicio. Y mi querida Diana, si esas memorias son demasiado negativas, constantemente todas las memorias que están guardadas son demasiado negativas, es lo primero que toma el cerebro. ¿Listo? Entonces hay que empezar a hacer ese proceso de nuevamente elaborar, digamos, esas memorias, hacer nuevamente un proceso de enseñanza, de elaborar esas memorias para que esas fuentes sean confiables y equilibradas en ese primer paso de reacción de nuestro organismo. ¿Vale, Diana? Gracias, profe. Bueno, vamos a Profe, continuar y le doy el espacio a la profe Flor. buenos días para todos. Un gusto tenerlos días. acá. Les mando un abrazo gigante Buenos a días, nuestros queridos asistentes el día de hoy. Contamos en este momento, veo 300 estudiantes y bueno, asistentes también nuestros compañeros de los diferentes cursos. Quiero preguntar si se está viendo mi pantalla. No, señora, no la sé. No, no se ve. Ahí, Sí, señora. Sí, ahí Se se ve, está. pero pequeña. Sí, Ahí sí, ya. Sí, ahí ya se ¿ya? ve. Ahora sí se ve. Listo. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema tan importante como es el estrés y bueno, el manejo del estrés con algunas de nuestras herramientas neurotecnológicas de las cuales vamos a hablar seguido de este abordaje que estamos haciendo con la profe Olaiza. Luego el profe José Luna y el profe John también van a trabajar sobre esta misma temática, pero ya desde las diferentes herramientas neurotecnológicas para comprender cuál es el manejo frente a cada situación estresante que se nos puede presentar en la cotidianidad. Bueno, Mi profe Flor, discúlpame, en los que tienen manito levantada pueden ir escribiendo en el chat y yo con mucho gusto voy respondiéndoles. va respondiendo. Perfecto, sí, porque no alcanzo a ver desde acá nada. Bueno, vamos entonces a hablar de manera general sobre el estrés, la definición, los tipos de estrés, el impacto biológico, sus funciones y las funciones ejecutivas que No, en están este momento. siendo afectadas por el estrés o no tanto afectadas, sino que se ven involucradas también con los diferentes tipos de estrés, como lo mencionaba la propia Olaiza, Te doy con una esa dinámica que presentación. realizó anteriormente que fue muy interesante. Bueno, vamos entonces a recordar un poco sobre los antecedentes históricos y fisiológicos. Por favor, apaguen el micrófono, ¿sí? Por favor, cerra los micrófonos porque se escuchó retorno. Bueno, un estudiante de medicina llamado Hans Selye en 1926 de la Universidad de Praga
identificó a partir de sus investigaciones el síndrome del cansado del enfermo por el estrés, en la cual en esas personas se encontró un cansancio permanente, pérdida de apetito, pérdida de peso, generando afectaciones a nivel biológico como la elevación de hormonas suprarrenales. Dentro de ellas está la hormona adrenocorticotrofina, la adrenalina y la noradrenalina, la cual generaba mecanismos también de supervivencia. O sea, él en esa investigación identificó mecanismos de supervivencia, de respuesta de lucha o huida mediadas por la hormona del cortisol, como lo hablaban anteriormente. Identificando también que esto como tal no es siempre un problema, sino que también es útil ante una emergencia y nos permite estar activos y alerta ante las situaciones que se puedan presentar en la cotidianidad. Pero cuando se están vuelve... pidiendo que amplíes la pantalla, mi profe. Ok. Ahí sí, ahora sí. Pero se convierte en una problemática o en un trastorno cuando permanece en el tiempo y se vuelve crónico, cuando se cronifica. Como lo mencionaba anteriormente, según la Organización Mundial de la Salud, que es el estrés. Vamos a hablarlo rapidito porque ya la profe Laisa también lo abordó. El estrés, según la Organización Mundial de la Salud, pues es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Y como lo podemos observar, es de doble naturaleza. Es positivo porque nos moviliza para realizar las actividades de la vida diaria y también nos permite anticiparnos a eventos adversos para estar siempre protegidos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues nos enfrentaríamos a riesgos graves como accidentes, ¿no? Y activación negativa. ¿Por qué? Porque puede ser agobiante y obstaculizar la resolución de tareas. Es decir, cuando estos niveles de cortisol permanecen en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema hormonal, pues va a afectar de manera grave y a obstaculizar las diferentes actividades que tenemos que hacer y genera un impacto en nuestro sistema. Si esta hormona o este neurotransmisor es reincidente y permanece por mucho tiempo, pues va a afectar órganos internos de nuestro cuerpo, como es el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema endocrino y nuestras diferentes áreas de nuestro cuerpo, como es el cerebro, el hígado, el páncreas y el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo pues va a generar un impacto grave, toda vez que cuando se recibe una alerta de angustia, de miedo, pues dejan de funcionar, por ejemplo, deja de irrigar sangre a nuestro cerebro, deja de irrigar la sangre a nuestro estómago se detiene, por eso se generan graves irritaciones, por ejemplo, la gastritis, bueno, muchas enfermedades que se pueden estar presentando porque nuestro estómago está muy conectado con el cerebro. Y los componentes, pues como lo mencionábamos, ahora los vamos aquí a observar de manera más detenida. En cuanto a lo fisiológico, observamos el neurotransmisor, el cortisol, que es el que se activa, pero pues este cortisol, como lo decía anteriormente, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si no se activara nuestro cortisol, pues no nos levantaríamos en la jornada de la mañana, no nos arreglaríamos, no saldríamos de la casa, sino que nos quedaríamos ahí. Entonces, esto nos permite activarnos para estar atentos a desarrollar las actividades de la vida diaria. Y a nivel fisiológico, pues afecta a nuestro sistema nervioso. A nivel cognitivo, entonces, recordemos que pues nuestro hipocampo se ve afectado. ¿Por qué? Porque va a recordar todas aquellas situaciones que le generaron angustia, que le generaron miedo o también va a encontrar recursos para solucionar las diferentes situaciones y va a encontrar esas herramientas para salir adelante y poder solucionar esta situación.
Y a nivel conductual, pues podemos observar cuál es la respuesta frente a cada una de estos componentes. Entonces, o huimos, o actuamos, o nos congelamos, o bueno, se presentan diferentes componentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el ponerse rojo, por ejemplo, en la resequedad en la boca, por ejemplo, bueno, muchas otras conductas que se pueden estar observando a nivel fisiológico y a nivel conductual. Y pues esto se maneja debido a los recuerdos que nosotros guardamos en nuestro cerebro, nuestro hipocampo. Así nos vamos dando cuenta cuáles son las áreas afectadas o a las áreas involucradas. Las áreas involucradas dentro de nuestro cerebro a nivel cortical o subcortical. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a encontrar los dos tipos de estrés y cuáles son las afectaciones. Podríamos decir que el tipo de estrés y eustrés. En cuanto al estrés, pues es un estrés positivo que su efecto es motivante y da energía para que la persona se active a realizar todas sus tareas diarias y como característica pues va a presentar un rendimiento óptimo, adecuado, rinde, fluye en las actividades, recuerda qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en un trabajo nuevo pues va a generar un poco de angustia, un poco de miedo, pero cuando se conoce el sitio, cuando se contextualiza qué es lo que tiene que hacer, cuando se aprende, pues la persona ya se equilibra. Ya viene la homeostasis y pues continúa con sus actividades común y corriente. Mientras que el distrés pues ya es negativo y el efecto va a generar las demandas que superan los recursos internos que tiene la persona. Es decir, que ante una dificultad o ante una situación adversa, la persona no cuenta con los recursos internos o las herramientas, como por ejemplo el respirar, como por ejemplo el autocontrol o la flexibilidad o el control inhibitorio para poder hacer las actividades, sino que se bloquea, no fluye, no encuentra esos recursos para poderlo superar. Y esto hace que se genere ansiedad, depresión y enfermedades cardiovasculares muy frecuentes ahora. Bueno, entonces estrés agudo versus estrés crónico. Hablamos que el estrés agudo es una respuesta inmediata a un estímulo que tiende a ser temporal, es decir, que puede ser un estrés que da fuerte, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando la persona está aprendiendo alguna actividad y la realiza por una, dos o tres veces, pues ya el nivel de estrés agudo va bajando, va disminuyendo. Es decir, que suben los picos de estrés, pero bajan. Y si lo viéramos en las herramientas neurotecnológicas como el neurofeedback, pues esos picos o esas ondas oscilarían de manera pues muy alta y baja, ¿sí? Esas oscilaciones de nuestro cerebro. Entonces, esto estaría subiendo y bajando de una manera pues muy rápida, pero luego se mantiene estable. Cuando se soluciona la dificultad o cuando se aprende, se encuentran esos recursos para continuar con la tarea. Si recuerdan cuando ustedes estaban aprendiendo a conducir o cuando estaban, bueno, hablábamos por ejemplo de conducir una moto. Una persona cuando está aprendiendo a conducir una moto, el estrés se eleva. Luego que ya la domina la máquina, el estrés empieza a bajar y después ya el estrés ya no existe. Es decir, la persona domina la máquina y anda muy bien. No suda, bueno, no presenta diferentes reacciones fisiológicas. Y en cuanto al estrés crónico, pues especialmente es peligroso. ¿Por qué? Porque duran esos niveles de cortisol y esos neurotransmisores, hormonas como la noradrenalina, la adrenalina, permanecen en el cuerpo por mucho tiempo. Consecuencias, pues van a debilitar el sistema inmune, van a generar obesidad, van a generar enfermedades cardíacas y trastornos cognitivos. ¿Por qué? Porque ralentiza los niveles de memoria. Anteriormente revisábamos cuáles eran esas funciones ejecutivas que se ven afectadas durante el estrés y hablábamos de la memoria, la atención y la concentración.
Entonces la memoria se ralentiza, la atención sostenida, que es la que más utilizamos, que es aquella que estamos trabajando frecuentemente, pues también disminuye nuestra atención sostenida. ¿Qué sucede? Que en vez de estar nosotros atentos a filtrar qué es lo que vamos a hacer, lo que hacemos es buscar alternativas de solución como recursos externos. Acudimos al teléfono, acudimos a registrar datos, al lápiz, al papel, y pues esto nos va ralentizando en cada una de las actividades. Y podemos observar acá cuál es el área que se va activando. Entonces se va poniendo en color rojo, naranja, nuestras áreas corticales. ¿M? Nuestra zona frontal, que es la que están allí nuestras funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las diferencias principales? Entonces, en cuanto al estrés y el distrés. En el aspecto de percepción, el eustrés es un reto que se puede vencer y que se puede trabajar, pero el distrés es una amenaza. Genera una amenaza al sistema nervioso, al sistema endocrino, al sistema digestivo. El efecto en cuanto al eustrés es motivador, es tranquilizante, vamos por un proyecto, lo vamos a lograr, vamos a vencerlo y pues como decimos es un reto que logramos salir adelante. Es un efecto motivador. Mientras que con el distrés nos genera bloqueos, nos genera angustia y paraliza. Cuando la persona está en este sistema de alarma o de angustia, el sistema simpático, pues se activan todas las diferentes áreas para atacar o para defenderse o para huir. Entonces, la persona o se paraliza, se bloquea y no puede avanzar. Su duración, pues es en cuanto al estrés, eustrés o el estrés normal es temporal, da y pasa. Suben los picos de estrés y bajan y se equilibra el cuerpo. Y en cuanto al estrés, pues es prolongado, se mantiene en el tiempo y esto va a afectar en nuestros diferentes órganos y hasta, qué sé yo, a veces graves daños letales a nuestro organismo. Y el impacto en el eustrés es adaptativo a los diferentes contextos, a los diferentes entornos. Cuando la persona no se logra adaptar, pues el eustrés, el distrés se convierte en algo dañino. La persona cuando no se adapta a los cambios, a las situaciones o a los contextos, el estrés se convierte en algo dañino. Decimos por ahí que la genética pone la bala y el contexto la dispara. Es decir, a veces llegamos pues con estas cargas de ansiedad, depresión, estrés, angustia, con las cuales venimos naturalmente, pero el contexto ayuda a que estas situaciones se empeoren. ¿Cierto? Entonces, por eso requerimos de espacios tranquilos, de familias organizadas. Bueno, a mí se me olvidó contarles que dentro de mis procesos académicos he sido psicóloga, psicoorientadora en instituciones educativas y neuropsicóloga educativa. También soy neuropsicóloga clínica. Por tanto, es importante y urgente trabajar con las familias porque desde allí se requiere que sean unas familias pues muy organizadas, que provean a sus hijos esa tranquilidad, ese amor, ese afecto y ese apoyo permanente para bajar esos esos niveles de estrés mantenido. ¿Cuáles áreas se ven afectadas? En cuanto a la corteza prefrontal, vemos que se ven afectadas la corteza prefrontal dorsolateral, bueno, nuestras áreas. Corteza prefrontal, el estrés libera catecolaminas que afectan su funcionamiento óptimo. ¿Y qué son las catecolaminas? Son mensajeros químicos que aumentan la frecuencia cardíaca, que incrementan la presión arterial, que liberan glucosa, pues para dar energía al cerebro y avanzar hacia nuestras actividades o amenazas. Aumenta el estado de alerta del cuerpo. Esto es prácticamente una hormona que activa rápidamente nuestro sistema simpático. Y pues genera regresión evolutiva, es decir, que bajo el estrés
el cerebro cede al control y a las estructuras subcorticales primitivas, como el tallo encefálico, el hipotálamo. Bueno, estas áreas subcorticales primitivas son las que generan la movida, el ataque o la huida, mediados por el cortisol. Y la desadaptación. Estos mecanismos primitivos no son efectivos en ambientes sociales complejos actuales, es decir, que la persona no logra adaptarse a los cambios y no cuenta con los recursos para interactuar o para avanzar en estos medios complejos. Aquí podemos observar pues cuáles son las áreas que se ven afectadas, las áreas subcorticales, la amígdala, el tallo encefálico, el hipotálamo, pues se ven afectados y por esto lo movilizan desde nuestro cerebro primitivo a atacar. Y a veces cuando la persona está con sobrecarga de estrés, se convierte en una persona irritable, aislada, deprimida, pues esto no le permite actuar como debe ser. Permite e influye también en la disminución y productividad. Por esto, la falta de concentración e incapacidad para cumplir con sus tareas diarias. En cuanto a la salud mental, la persona está irritable, fatigada, alterada, aislada y emocionalmente baja de ánimo. Desde allí, pues se viene a presentar el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout está caracterizado por un agotamiento extremo, aunque se conservan todas las habilidades intelectuales, pero hay un agotamiento extremo, lo cual, como les mencionaba anteriormente, va a ralentizar, a disminuir esos procesos de memoria. Ya se convierten más lentos y hay desconexión emocional del trabajo. Entonces la persona se desconecta, prefiere buscar otras alternativas, prefiere como abandonar esa tarea y buscar unas actividades que le generen confort. Esas actividades que le generan confort a veces pues le van a disminuir o van a permitir que la persona postergue las tareas y con el tiempo aumente su nivel de estrés, su nivel de mantenido de estrés, generando un síndrome de burnout y como consecuencia, pues esto va a disminuir el ambiente de trabajo tanto en equipo como en las diferentes organizaciones. Aquí ya hablaba la profe Olaisa de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son? Pues que según Flores y otros que dicen que las actividades, las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, para organizar y para regular y evaluar el comportamiento con un propósito. Planear para lograr alcanzar sus metas y adaptarse al contexto y de manera permanente estar activo y estar previendo o anticipándose a los posibles riesgos que puede encontrar. Por ejemplo, cuando vamos a salir a la calle, nos preparamos para salir. Cuando vamos a conducir, nos preparamos para conducir. Estamos para estar observando, la atención dividida para poder estar escuchando. En la medida que vamos avanzando con estos dominios, podemos solucionar y podemos encontrar respuesta a todas las actividades que se nos presentan. Los componentes claves pues son la inhibición de respuestas impulsivas, el manejo de la flexibilidad del pensamiento, por ejemplo, cuando estamos frente a una tarea, pero tenemos que avanzar hacia otros procesos, es retomar esa tarea y continuar sin perder el hilo de la explicación o el hilo del proceso que se llevaba y estar monitorizando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos para filtrar y poder elegir las respuestas adecuadas en determinado momento, con determinado tono de voz, con determinado tiempo, para poder dar una respuesta adecuada. Entonces, aquí las podemos observar cuáles son nuestras funciones ejecutivas, que son nuestro director de la orquesta, que si están alteradas por el estrés, pues no van a funcionar de manera adecuada y nuestros sistemas se van enfermando. Nuestro sistema endocrino, nuestro sistema simpático, nuestro sistema, bueno,
Ahora miramos aquí la maduración cerebral de nuestras funciones ejecutivas. Dentro del proceso del desarrollo humano encontramos unos hitos madurativos. El ser humano, los niños, los bebés, a diferencia de otras especies, por favor, cierran el micrófono, pues no puedo ver quién está. A diferencia de otras especies, los seres humanos completan su actividad axonal, o sea, cuando nacen no está completa, pero se termina de completar hacia los 3 años. Hay una etapa de mielinización muy amplia y luego hacia la adolescencia. Estas etapas de mielinización pues avanzan en la medida que el niño y el adolescente madura y crece, que terminamos de madurar hacia los 25 años aproximadamente, según Flores y Ostrowski. ¿Cuáles son los mecanismos claves en la mielinización de las neuronas, el desarrollo de nuevas sinapsis, nuevas conexiones y las podas sinápticas que también se presentan en las diferentes etapas o las ventanas de cambio que hay en las diferentes etapas de nuestros niños? Las áreas cerebrales implicadas, pues contamos con la maduración, fortalece en la corteza prefrontal y sus conexiones críticas en los circuitos que son el dorso lateral, que está a los lados de nuestra frente, el ventromedial, como lo habla, de vientre, ventromedial en la parte medial de nuestro cerebro y orbitofrontal hacia el lado de nuestros ojos. Entonces, estas son las áreas que están implicadas en el manejo del estrés. ¿Y cuáles son las conexiones límbicas? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, está el vínculo con el hipocampo, nuestras zonas límbicas vinculadas con el hipocampo y la amígdala. La amígdala recibe la información, la procesa, la envía a nuestro hipocampo y desde allí manda la información a las diferentes áreas y partes de nuestro cuerpo para reaccionar y para gestionar cada uno de estos procesos emocionales que estamos viviendo. Bueno, y los impactos en la vida diaria. Las funciones ejecutivas son fundamentales para el aprendizaje, para la adaptación social. Por eso, cuando se ven afectadas nuestras funciones ejecutivas, la persona actúa de manera diferente. Por ejemplo, un trauma en el área frontal, pues va a afectar el control inhibitorio, va a afectar procesos atencionales, entre otros, ¿no? Y esto lo maneja Ardila y Ostrowski 2008. También afecta nuestro rendimiento académico. Si lo controlamos y lo manejamos el estrés, pues nuestro rendimiento académico y nuestro proceso cognitivo va a mejorar. ¿Sí? Por eso es importante que cualquier tarea se domine en la medida que se practica. Si nosotros practicamos frecuentemente una tarea que nos genera disconfort, nos genera angustia, como lo hablaba anteriormente la profesora Olaisa, el hablar en público, en la medida que la persona lo ejecuta, lo desarrolla, lo trabaja, identifica cuáles son las áreas que se están viendo afectadas y qué recursos requiere para solucionar, para enfrentar y para afrontar cada momento, pues va a dominar esa situación y mejora. Y va mejorando notoriamente su participación, su rendimiento y su proceso cognitivo. Y se adapta. Ya va a manejar una conducta mucho más adaptativa, va a encontrar esos impulsos o va a controlar sus impulsos en el momento que se presentan, los va a regular, va a respirar, va a encontrar cuáles son los procesos que le permiten actuar de manera adecuada y tomar decisiones adecuadas o hablar o explicar de manera mucho más precisa y puntual las tareas o actividades que requiere hacer en su momento. Y mejora pues la comunicación. Hay un gran beneficio si se trabaja con pares, con compañeros, para pues ir practicando y manejando estos niveles de estrés que se van a presentar en la cotidianidad. Todos los seres humanos pues manejamos unos niveles de estrés, pero como les decía, podemos encontrar que los hemos heredado o los hemos adquirido también en nuestros contextos familiares. Pero si en nuestros contextos educativos los aprendemos a manejar, los controlamos, pues va a ser mucho más fácil superarlos. Bueno, esto ha sido todo por este momento. Les agradecemos su atención y
Muchas gracias. Ahora damos continuidad al profesor José. ¿Sí está por ahí? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo me les va, queridos estudiantes? Es un placer ver una asistencia tan masiva a nuestros encuentros. De verdad que ha sido muy gratificante ver cómo esta difusión y este interés, sobre todo de los estudiantes, hacia esta información de neurociencias, hasta todas las temáticas relacionadas con la neurotecnología, pues va creciendo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es José Alberto Luna, soy neuropsicólogo clínico. Me desempeño como docente universitario y también como neuropsicólogo clínico en mi consultorio particular, en donde hemos tenido la oportunidad de eh, tratar varios pacientes que tienen un componente de estrés. Vamos a partir primero de algo muy específico y esencial, y es que absolutamente toda la sintomatología relacionada con la salud mental y por supuesto diría que el 100% de los trastornos tienen un componente de estrés debido al funcionamiento fisiológico del cual depende el estrés. Vamos a hablar un poquito de esto. Permítanme, yo les comparto pantalla. Me cuentan, por favor, si están mirando mi pantalla en este momento. Sí, tutor. Sí, profe. se ve. Vale, Sí, señor. perfecto. Bien, vamos a partir de lo siguiente, mis queridos Sí, señor. estudiantes. Quiero mostrarles una filmina que está muy relacionada con lo que nos atañe el día de hoy. El estrés tiene un funcionamiento fisiológico, unos procesos fisiológicos de los cuales depende, mis compañeras ya lo habían tocado. Yo quisiera puntualizar en algunas cositas específicas para que ustedes la tengan en cuenta y puedan también incluir este análisis y esta información en los procesos que tengan en curso con sus pacientes cuando pues estén ejerciendo ya su profesión. Entonces, hay dos cuestiones que pueden tener un incremento a la hora de que se presentan situaciones estresantes o el paciente está interactuando con estímulos estresantes que le suponen entonces pues incomodidad, le suponen de pronto fluctuación en sus estados de ánimo y demás cuestiones que le tensionen y generen entonces pues un mecanismo fisiológico de estrés que después se evidencia, por supuesto, en el comportamiento, en la emoción y también en la cognición de los pacientes. Hay un incremento de cortisol. El cortisol está secretado por unas glándulas que tenemos arriba de los riñones que se llaman suprarrenales. Es es una hormona que tiene varias funciones en el cuerpo. Por supuesto, no es la hormona del estrés como se suele determinar, sino que es una hormona que tiene varias funciones en el cuerpo a nivel fisiológico, funciones importantes, entre ellas las de neuromodulación. Se convierte en un neuromodulador en cierto sentido cuando hay niveles normales, ¿sí?, de cortisol, pero ante situaciones de estrés el cortisol sube. Se incrementa, hay un incremento del cortisol en sangre y entonces hay varias cosas que pueden pasar. Se incrementa el nivel de azúcar en sangre, reduce la atención y la memoria, incrementa, por ejemplo, la presión arterial y esto hace a los pacientes con estrés muy proclives, por ejemplo, a enfermedades crónicas no transmitibles como la hipertensión arterial. Hay una reducción del nivel de serotonina porque el cortisol en exceso es un antagonista de la serotonina y también de la dopamina, sustancias hormonales neurotransmisores que nos permiten pues experimentar sensaciones de bienestar y sobre todo nos permite la regulación de los estados de ánimo y todo el proceso psicoemocional humano. Entonces, ese incremento de cortisol se convierte en una de las causas fisiológicas que generan entonces pues la sintomatología. Por otro lado, cuando hay un exceso de cortisol y cuando la persona presenta un estado de tensión fisiológica y corporal, hay una desregularización de la respiración en los pacientes. Los pacientes empiezan a tener una respiración hiperventilativa y al tener entonces una respiración hiperventilativa, ese proceso de respiración inadecuado genera un incremento también del CO2 en la amígdala cerebral. ¿Por qué? Las personas con estrés, con una situación tensional a nivel fisiológico y por supuesto mental, empiezan a tener un control reducido de su respiración y en ocasiones de manera inconsciente
¿sí? Estas personas empiezan a generar una respiración hiperventilativa rápida que no permite un adecuado intercambio gaseoso y por lo tanto genera un incremento de el CO2 en la sangre. Esto dado por un proceso alveolar, que son los alveolos, un par de organitos que tenemos al lado de los pulmones que permiten el intercambio gaseoso. La respiración entrecortada y rápida no permite un adecuado intercambio gaseoso y entonces va a haber mucha sangre impregnada con dióxido de carbono que sube al cerebro por nuestras tres arterias que alimentan el cerebro, la anterior, media y posterior. Y esto entonces genera aún mayor toxicidad a nivel del cerebro, lo cual entonces pone al paciente en una situación sumamente complicada a nivel cerebral, haciendo que se incremente la actividad bioeléctrica cerebral. Les voy a mostrar entonces, por aquí tengo otra filmina que nos va a poder ayudar mucho con esto. Entonces, la ansiedad y el estrés, que funcionan fisiológicamente de manera muy parecida, generan un incremento de la actividad bioeléctrica cerebral, sobre todo actividad rápida en el cerebro. La tensión fisiológica, la tensión muscular, el exceso de movimiento y otros síntomas asociados al estrés tienen que ver mucho con este incremento de actividad bioeléctrica cerebral que previamente se ha dado por esta situación de incremento de cortisol y incremento de dióxido de carbono en cerebro, lo cual entonces genera este mapa a nivel del cerebro, un incremento sobre todo en lóbulos frontales de actividad cerebral. Les voy a generar un ejemplo antes de pasar a las demás imágenes. Cuando usted toma un exceso de líquido, necesita usted evacuarlo. Usted lo puede evacuar de varias formas. Lo puede sudar, lo puede orinar, lo puede llorar, de hecho. Y usted entonces genera esa evacuación de ese líquido en exceso. Y ahora, ¿cómo hace para evacuar la energía bioeléctrica cerebral en exceso que necesita ser evacuada? Es una pregunta interesante y la respuesta es bien específica. El cerebro lo que hace para evacuar esa energía bioeléctrica en exceso es tensionar los músculos para gastar, por así decirlo de alguna forma, esa energía bioeléctrica en la tensión muscular. Por eso las personas con estrés tienen mucha tensión muscular, exceso de movimiento y también fuga de pensamientos y otras cuestiones que están muy relacionadas a esas ondas rápidas a nivel bioeléctrico que se generan, que se incrementan más bien en situaciones de estrés. Bien, aquí tenemos un PET, un Positron Emission Tomography, un examen muy específico que me permite mirar varios tipos de metabolismo en el cerebro. Aquí estamos mirando el metabolismo del oxígeno. Miren entonces cómo se mira el cerebro de una persona que respira normalmente y miren el déficit de oxígeno, ¿sí?, que tiene una persona que respira hiperventilativamente. Esto se relaciona muchísimo y luego volvemos a tener a la persona estresada. Por lo tanto, nuestro fin en estos encuentros de CIPAS, de la red de neurotecnología, es darles a ustedes información complementaria que permita precisamente tener un análisis un poco más efectivo, un poco más integral respecto de lo que le pasa a una persona con distintos síntomas a nivel de salud mental, en este caso específicamente el estrés. Bien, les voy a comentar un poquito. La respiración va a ser clave para que los pacientes puedan mejorar las situaciones de estrés. Recomiendo yo mucho estrategias como la respiración nasoventral, la respiración profunda o combinar este tipo de respiraciones terapéuticas también con la tensión, estrategias como la tensión y distensión muscular de Jacobson, que permite precisamente una evacuación de la energía bioeléctrica excesiva, pero de una forma adaptativa o terapéutica. Por lo tanto, hoy les quiero mostrar un caso clínico de uno de mis pacientes. Quiero que recuerden esta imagen. Vamos a hablar un poquito de coherencia e incoherencia cardiorrespiratoria. Les comentaba que pues, los pacientes estresados hiperventilan. Lo que necesitamos es organizar un poco su respiración. Recuerden por favor esta gráfica de arriba que está relacionada con la incoherencia respiratoria y recuerden la gráfica de abajo que está relacionada con la coherencia. Esta no tiene un buen efecto en la función cerebral. En cambio, la coherencia cardiorrespiratoria facilita la función cerebral. Bien. En mi consultorio utilizamos un equipo de neurotecnología muy interesante, muy práctico también. Se llama M-Wave.
y es este, les voy a mostrar. Es este equipo. Este equipo de neurofeedback nos va a permitir determinar si el paciente tiene o no coherencia cardiorrespiratoria. ¿Qué es lo que nosotros queremos con los pacientes? Queremos generar en los pacientes un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, perdón, que permita que la persona esté alerta, pero esté también en una situación fisiológica controlada que le permita experimentar una sensación de bienestar, de no estrés. Como comentaban mis compañeras, por supuesto, hay momentos en que el estrés es súper necesario, no hay que satanizarlo para absolutamente nada. Sin embargo, en algunos pacientes con síntomas o trastornos psicológicos, como por ejemplo la ansiedad, este estrés representa la mayoría del tiempo de vigilia y lucidez del paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se la pasa estresado. Entonces, ahí viene ya un nivel de estrés que no permite la adaptabilidad y la experimentación de sensaciones de bienestar a nivel afectivo, emocional y por supuesto también afecta a otras funciones como las funciones cognitivas. ¿Qué queremos nosotros? Que el sistema nervioso autonómico se regule, porque los pacientes que tienen estrés están casi siempre en un modo muy simpático. El sistema nervioso autonómico simpático es el que prevalece en las personas con estrés. ¿Qué queremos nosotros con la técnica de neurofeedback que les voy a presentar? Vamos a generar la regulación de los sistemas simpático y parasimpático para que el paciente tenga una coherencia cardiorrespiratoria y sobre todo un balance en el sistema nervioso autonómico que le va a permitir, por supuesto, generar también un balance en los distintos procesos mentales superiores como el control del afecto sobre todo. Bien. La coherencia cardíaca y cardiorrespiratoria está relacionada con la organización que tienen los latidos, los movimientos sístole y diástole a nivel cardíaco. ¿Sí? Entonces va a ser bien importante que tengamos en cuenta que la coherencia cardiorrespiratoria generará un orden en los latidos cardíacos, ¿sí? En los latidos del corazón. Las técnicas de respiración, sobre todo la respiración nasoventral, que fue la que yo utilicé con este paciente, permite la organización de los movimientos cardíacos para que así entonces haya una regularidad también en el intercambio gaseoso y sobre todo haya una buena oxigenación a nivel de los distintos organelos cerebrales, de los cuales depende el control afectivo y la regulación emocional. Bien. ¿Recuerdan la gráfica que les comenté? Estas dos, ténganlas como base. Miren la sesión 1 de este paciente. Esta es la gráfica que vamos a tener en cuenta y también esta. Ojo pues, mucha atención. Esta es la gráfica de respiración del paciente, la que está en blanco, y abajo en la espectrometría tenemos la medición respecto de qué tipo de activación autonómica tiene el paciente. Póngale mucho cuidado. Miren este 0.1 que hay aquí abajo. Miren este 0.1 que hay aquí abajo. Del 0.1 hacia su derecha se grafica el sistema nervioso parasimpático, el que relaja. Y del 0.1 a la izquierda se grafica el sistema nervioso simpático, el que estresa, el que tensiona. Evidentemente este paciente tiene una gráfica de respiración supremamente desordenada y por supuesto tiene un incremento en el sistema nervioso simpático. Está supremamente estresado este paciente. Empiezo yo a generar con él la estrategia de respiración nasoventral y de tensión y distensión de Jacobson y entonces empezamos ya la terapia, el entrenamiento. Por supuesto, la terapia no solamente tiene que ver con poner al paciente a respirar terapéuticamente, sino que también hacemos, digamos que terapia discursiva a nivel cognitivo-conductual que le permite la reconstrucción del pensamiento y también una interacción un poco más consciente y adaptativa con los distintos estímulos estresantes. Pero en este caso vamos a mirar mucho la respiración del paciente porque como miramos, pues tiene muchísimo que ver con el estrés. Miren la sesión. Miren la sesión 3 del paciente. La gráfica sigue un poquito desordenada, por supuesto, es muy evidente el desorden, pero empieza ya a tener unas características un poco más ordenadas.
Y la espectrometría ya está tendiendo un poquitito más hacia el parasimpático, o sea, hacia la relajación. Miren la anterior, miren esta. Vamos con la siguiente. Miren la sesión 5 del paciente. La gráfica de respiración mucho más ordenada y la gráfica tendiendo más hacia el parasimpático, que significa que el paciente se está relajando. Miren la sesión 7 del paciente, la gráfica mucho más ordenada en comparación a la 1. Miren la sesión 7. Miren la sesión 10 de este paciente. Empezamos a tener una organización muy evidente en la gráfica de respiración y sobre todo miren la gráfica de espectrometría. Recuerden, 0.1 a la derecha, parasimpático. 0.1 a la izquierda, simpático, ¿cierto? Freno, acelerador, distensión, relajación, tensión, ¿cierto? Bien. La gráfica está tendiendo ya hacia el balance autonómico. ¿Qué quiere decir el balance autonómico? Que el paciente no esté ni tan relajado ni tampoco tan tenso o estresado. Necesitamos que el paciente tenga un balance autonómico que le permita una sensación de bienestar y de estrés. Miren ahora sí. Perdón un momentito. Miren ahora sí la sesión número 12 de este paciente con una gráfica de respiración muy ordenada, un 100% de relajación y sobre todo un balance autonómico muy evidente en donde la gráfica pone el pico máximo en el 0.1 justo, que quiere decir que no está ni tan relajado ni tan tenso, sino que tiene un balance que le va a permitir entonces poner en marcha todas las funciones superiores que le permiten la adaptación. Entonces, miren cómo les puedo yo con esta pequeña presentación evidenciar lo importante de la regulación respiratoria cardiovascular del paciente a la hora de reducir el estrés. ¿Qué les recomiendo? Utilizar respiración profunda. ¿Qué les recomiendo? Utilizar respiración nasoventral. ¿Qué les recomiendo? Utilizar tensión y distensión de Jacobson u otras estrategias que le permitan al paciente relajar también esa tensión muscular excesiva que puede presentar en los estados de estrés. Ojo con esto. No se trata solamente de que la terapia contenga únicamente este tipo de estrategias. Estas estrategias son complementarias a, por supuesto, técnicas como la terapia cognitivo-conductual que funciona muy bien para el estrés a la hora de generar una conciencia y una, digamos que, organización y reconstrucción de los pensamientos, volviéndolos más adaptativos. Es más o menos lo que les quería mostrar. Muchas gracias, queridos estudiantes. Quiero aprovechar este espacio para recomendar algo que me está pasando ahorita. El CIPAS que nosotros planeamos para ustedes muy organizadamente y muy juiciosamente empieza a las 10 de la mañana. No entiendo por qué hay personas aún conectándose a las 11:18 de la mañana. ¿Sí? Les voy a recomendar muy respetuosamente que si van ustedes a interesarse y a participar en los CIPAS, sean puntuales. ¿Por qué? Porque durante toda la presentación he tenido el sonidito de los participantes conectándose a la presentación y es verdaderamente molesto. Así que les pido por favor que en la siguiente presentación tengan un poquito de respeto también, ¿cierto? Con el espacio y se conecten a la hora que están citados, queridos estudiantes. Por favor. ¿Por qué? Porque primero que todo, pues se van a perder la presentación y la información. Mire, hay personas conectándose a las 11:18. Vamos 1 hora y 18 minutos de CIPAS. Así que ténganlo por favor muy en cuenta y muchas gracias por su asistencia y su atención. Vamos a darle paso a nuestro profe John, ¿cierto? Que nos va a presentar ahora sí una perspectiva investigativa respecto del manejo del estrés. Muchas gracias. Profe, disculpe, ¿podemos hacer unas preguntas? Por favor, adelante. Cuando usted estuvo hablando de la respiración nasoventral y utilización de la respiración profunda en el paciente, pues para que hayan esos resultados y pueda, digamos que mejorar el tema del estrés. Eso se hace también dentro de la misma terapia, es decir,
digamos que usted le guía al paciente para que él aprenda cómo respirar, cuáles son las técnicas que debe utilizar y que él siga haciendo, digamos, esos actividades de manera continua o cómo, digamos, que se orienta al paciente para que aprenda a tener esas respiraciones profundas y conscientes. Sí, así es, totalmente. Nosotros lo que hacemos es entrenar al paciente y luego poner en práctica mediante los equipos de neurofeedback ese entrenamiento para que pueda complementar entonces la reconstrucción del pensamiento y esa actitud adaptativa para enfrentarse ante los estímulos estresores. Ok, profe, es decir, que digamos que cada vez que él va, tiene como ese aprendizaje de respire profundo o baje, o digamos que el mismo equipo le va diciendo si él está un poco agitado o está tenso, y en la Uno medida que va entrena. avanzando. Uno lo entrena, discúlpame, uno lo entrena por supuesto al principio y luego la interacción con el equipo, precisamente ese es el plus del neurofeedback, el equipo le dice si está teniendo una respiración adecuada o si está teniendo una respiración de tipo hiperventilativo. Entonces, primero tú lo entrenas, que el paciente comprenda muy bien las instrucciones y pueda aplicar la respiración, te aseguras de eso y luego empiezas a trabajar con neurofeedback para que el equipo retroalimente al paciente respecto de si hay o no hiperventilación. Ah, ok, profe. ¿Y estas intervenciones son de manera particular o digamos que también pueden ser canalizadas a través de su EPS o se las mandan Principalmente, solo a pacientes con estrés crónico? principalmente a nivel particular, es complicado que las EPS tengan este tipo de intervenciones. Sin embargo, bueno, esperamos que en algún momento se generalice un poquito más al sistema de salud colombiano. Gracias, profe. Con muchísimo gusto. Bueno, muy buenos días para todos. Profe José, muchas gracias por cederme la palabra. Muy interesantes tus aportes. Y bueno, gratamente sorprendido por la participación y asistencia en estas CIPAs. Ya tenemos alrededor de 300 y pico de estudiantes conectados. Son bastantes asistentes. Me alegro que esta temática le esté llegando a todos estos participantes. Así que bueno, me presento. Mi nombre es Jonas Acevedo Trujillo. Yo soy psicólogo, maestrante en neuropsicología y educación, especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Yo les voy a estar hablando del ATSMAN como dispositivo para programas de intervención de estrés, pero antes de entrar en materia, quiero que realicemos un ejercicio bastante rápido, ¿sí? Imaginémonos por un momento que estamos sentados en una silla cómoda, tenemos los ojos cerrados, sobre ellos tenemos unas gafas que emiten unos destellos de luz suave, rítmica, envolvente. En los oídos tenemos unos auriculares que reproducen unos sonidos, unos tonos que se sincronizan, casi sin que uno lo note, ¿sí? Con el ritmo de la mente. En menos de 10 minutos, la frecuencia cardíaca pues ha ido bajando, la respiración se ha vuelto más lenta, más profunda, la mente que hace un rato pues era un caos, un torbellino de pendientes, de pensamientos rumiantes, empieza a aquietarse, nos encontramos a sentir, nos comenzamos a sentir más tranquilos em, y nos relajamos. ¿Qué será lo que ocurre en ese imaginario? Ahí los invito a preguntarse un momento, ¿qué será lo que ocurre allí? ¿Por qué será que nos relajamos? ¿Será que es una respuesta de meditación? ¿Será que es hipnosis? ¿Será que es sugestión? Pues la respuesta a estas preguntas es no. En esta situación imaginaria, lo que ocurre es ciencia, ¿sí? Es neurofisiología aplicada, es estimulación audiovisual periódica, que es básicamente de lo que vamos a estar hablando. En los próximos minutos quiero llevarlos entonces a través de un recorrido que comienza en cómo es que nuestro cerebro responde a este tipo de ritmos, de luz, de sonidos, cómo digamos, se fundamenta en evidencia científica y llega a una herramienta concreta que es el dispositivo del Atman. ¿Vale? Bueno, entonces, el cerebro eléctrico. Para entender Latzman, necesitamos entender primero cómo es que funciona nuestro cerebro, ¿sí? Cómo recibe estímulos rítmicos, visuales y auditivos.
Recordemos que el cerebro es en esencia un órgano eléctrico, sus neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y esa actividad eléctrica colectiva produce algunas oscilaciones que podemos medir a través de dispositivos como el electroencefalograma, otros que menciona el profe José. Estas oscilaciones no son caóticas, se organizan en rangos de frecuencia que asociamos con diferentes estados mentales. Y bueno, ¿qué ocurre entonces cuando el cerebro recibe un estímulo externo rítmico, ¿sí? Ya sea luminoso o sonoro? Ocurre un fenómeno que en neurociencia llamamos arrastre neural, ¿sí? El cerebro tiende a sincronizar su actividad eléctrica con la frecuencia del estímulo que recibe. Y a este fenómeno pues también se le puede llegar a conocer como respuesta de seguimiento de frecuencia. No es un principio nuevo, su exploración científica, digamos que comenzó desde la década de 1930, cuando se documentó por primera vez que la actividad de la corteza visual seguía el ritmo de la luz parpadeante que los ojos observaban. Después, varias décadas, en los años 70 y 80, algunos investigadores comenzaron a explorar precisamente la posibilidad de usar este fenómeno pues, de forma terapéutica y desde ahí pues, tenemos una literatura bastante amplia con evidencia empírica de estos fundamentos. Lo que hace extraordinario en este caso al cerebro o en este contexto es su neuroplasticidad, ¿sí? Su capacidad de reorganizarse en respuesta a la experiencia. Si podemos inducir consistentemente un determinado estado de actividad eléctrica, podemos con el tiempo entrenar al cerebro para acceder a ese estado con mayor facilidad. Esto, como veremos más adelante, pues tiene implicaciones enormes para el manejo del estrés. Así que los estímulos pueden llegar por dos vías principales. En este caso estamos hablando de estímulos audiovisuales, la vía visual a través de luz parpadeante o pulsante, lo que denominamos como luces estroboscópicas, ¿sí? Que estimulan la corteza visual. Y por otro lado, la vía auditiva a través de tonos que denominamos binaurales, ¿sí? Estos se presentan en frecuencias ligeramente diferentes en cada oído. El cerebro lo que hace es construir una tercera frecuencia, que es la diferencia entre ambos sonidos. Es decir, si al oído derecho llega un tono de 200 hercios y al oído izquierdo llega una frecuencia de 208 hercios, el cerebro percibirá una oscilación de 8 hercios, que es esa diferencia, ¿no? Esa diferencia entre ambas tonalidades. Se sincronizan, se combinan, el efecto pues es notable, es notablemente más potente cuando se utilizan ambos estímulos, tanto el visual como el auditivo, y pues básicamente de eso es que se trata el PAPS, es de utilizar esa capacidad de arrastre de frecuencia que tiene nuestro cerebro. Lo que vemos aquí en esta diapositiva, pues son esas diferentes frecuencias de ritmos cerebrales, digamos, las ondas que están asociadas con esos diferentes estados, eh, sí, estados como de alerta o de estados cerebrales. Las ondas delta, que están entre 0,5 y 4 hercios, la podemos identificar durante el sueño profundo. Sin embargo, es más usual en bebés, en niños muy pequeños. En los adultos casi que no llegamos a estas ondas. Las ondas theta, de 4 a 8 hercios, se relacionan con el estado REM de sueño, con somnolencia, creatividad, meditación. Las ondas alfa de 8 a 13 hercios se relacionan con estados de alerta, ese estado en el que estamos tranquilos pero atentos, ¿sí? Las ondas beta de 13 a 30 hercios están asociadas con el pensamiento activo y en sus frecuencias más altas durante la ansiedad y el estrés. Las ondas gamma por encima de los 30 hercios se asocian con el procesamiento cognitivo de alto nivel y se relacionan pues con estados de alta ansiedad o de pánico. Cuando hemos estado hablando pues de estados de relajación, estados a los que se intenta llegar
por medio de todos estos, de estas técnicas, estrategias o instrumentos o dispositivos, es a estas ondas alfa y teta, que son esos rangos de relajación. Bien, estimulación audiovisual periódica o en sus siglas PAPS. ¿Sí? PAP significa Periodic Audiovisual Stimulation. Es la fundamentación de todo esto que les estoy hablando, ¿sí? La PAP es una modalidad de intervención que, como ya lo hemos venido mencionando, utiliza de forma sistemática y sincronizada esos estímulos audiovisuales con frecuencias específicas para inducir diferentes estados de conciencia. Entonces, la PAPS es precisa, es programable, está basada en protocolos, no se trata de poner música relajante y apagar la luz, se trata de administrar frecuencias específicas durante tiempos específicos, se utilizan transiciones cuidadosamente diseñadas entre esos diferentes estados de alerta. Es A ver, si ponemos una analogía un poquito extraña, es como la diferencia entre tomar una infusión de hierbas y recibir una dosis farmacológica recetada, ¿sí? Pasamos de algo natural a algo más fundamentado y procesado. De eso se trata el PAPS. Sin embargo, algo importante que debemos destacar es que la PAPS trabaja es con el cerebro, no sobre él. No es invasiva, no genera dependencia, lo que hace es crear las condiciones para que el cerebro acceda, ¿sí? A esos estados que ya conoce, por ejemplo, a estados de relajación profunda, de calma, de sueño, que en personas de pronto bajo estrés crónico se han vuelto difíciles de alcanzar, sobre todo de forma espontánea. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo se administra la PAPS de manera controlada, efectiva, accesible, y aquí es donde pues entra el dispositivo Latsman. El Latsman, entonces, es un dispositivo que se basa en los fundamentos de la PAPS. En sí mismo no es un dispositivo médico controlado. Sin embargo, al basarse en estos fundamentos de PAPS, pues se considera válido, sobre todo manejado desde eh, una formación pues avanzada en esta área, ¿sí? Forma parte de una generación de equipos que, pues a diferencia de los primeros aparatos de fotoestimulación o de estimulación audiovisual de los años 80, que eran grandes, difíciles de programar, rudimentarios, este dispositivo Latsman integra tecnología que es más precisa, en un formato más compacto, más portátil, orientado tanto al uso clínico, investigativo, como también al personal. Las personas, digamos, pueden comprarlo, usarlo sin ningún problema. El Latsman es un dispositivo que tenemos en la universidad, está en diferentes sedes. No me pregunten exactamente en qué sedes están porque no lo sé, pero tal vez los profes que me acompañan sí puedan responder esta pregunta. Bueno, componentes, aquí los vemos. El Latsman se compone de tres elementos principales. Primero, las gafas de luz no son gafas convencionales, están equipadas con LEDs de alta precisión ubicados sobre cada párpado. Estos LEDs no emiten luz directamente a los ojos abiertos. Uno, digamos, se pone las gafas, cierra los ojos y de esta manera pues la retina recibe la luz de forma difusa, de forma segura. La luz puede variar en frecuencia, en color, en intensidad, según el protocolo que se haya establecido. Segundo, tenemos los auriculares que son con los que escuchamos esos sonidos binaurales. Tercero, está la unidad central de control, ese dispositivo compacto que almacena los programas, coordina la sincronización entre esos estímulos visuales, entre esos estímulos auditivos y pues permite a la persona que lo está operando seleccionar, gestionar los protocolos, dependiendo de cuál es el estado de ánimo que pretende alcanzar y demás. Bien, en cuanto a características técnicas y funcionales, lo que hace el Latsman, digamos, especialmente valioso, es su capacidad de sincronizar ambos estímulos. Digamos que eso es como lo principal. Lo que hace que aumente el efecto, ¿no? De arrastre de frecuencia.
esa es la fundamentación del PADS y por lo tanto, como yo les decía, eso es lo que valida al dispositivo. El dispositivo permite la programación de sesiones graduales. Por ejemplo, se puede empezar una sesión digamos, en 14 hercios, descender progresivamente hacia los 10 hercios y finalizar hacia los 7, que es como esa onda teta más asociada a ese estado de relajación más profunda. De esta forma, entonces, se lleva a esa persona que está utilizando el dispositivo de ese estado de activación a uno de relajación en el transcurso, pues, de una sesión. El Atman viene equipado pues con una biblioteca, ya tiene unos programas preinstalados diseñados para diferentes propósitos, como yo les decía, ahí digamos aparecen dependiendo de cuál es el objetivo, seleccionar, ¿sí? Em, por ejemplo, están asociados, hay unos programas asociados a relajación, a meditación del sueño, concentración, meditación, entonces ofrece esa posibilidad. También ofrece la posibilidad de crear programas personalizados, lo que permite, por ejemplo, a un profesional diseñar protocolos adaptados a necesidades específicas de cada individuo o grupo que va a intervenir. Y otra característica importante es la accesibilidad de uso. Una vez que se ha configurado pues todo el protocolo, la persona no requiere entrenamiento alguno ni esfuerzo, como les venía diciendo, simplemente enciende el aparato, selecciona el programa y ya lo puede usar sin ningún problema. Es diferente, obviamente, a otras técnicas como la meditación o el biofeedback que requieren como de la voluntad de la persona o de una práctica antes de poder generar resultados consistentes. El Adsman es efectivo desde la primera sesión, lo que lo convierte en una herramienta pues de alto potencial para poblaciones que tienen como esa dificultad con técnicas basadas como en la práctica voluntaria. ¿Sí? Hay personas a las que les cuesta meditar, porque pues no sé, dicen, no logro concentrarme, no es lo mío, así que de pronto el Latsman podría ser ese dispositivo que podría ayudarles. En cuanto a la seguridad, pues el dispositivo está diseñado de modo que los protocolos incluyen unos rangos de frecuencia y de niveles de intensidad que ya están validados. Se excluyen algunas frecuencias que pueden ser problemáticas como para personas que sufren de convulsiones fotosensibles, de epilepsia. Sin embargo, la literatura en general sigue recomendando excluir a personas que tengan esta condición, ¿sí? Como con cualquier herramienta de estimulación neurológica, la valoración previa del usuario pues es un paso importante que cualquier programa de intervención debe incluir y en este caso si se identifica esta condición, pues entonces habría que excluir a esta persona de la posibilidad de participar en un programa de este tipo. Bueno. Programas de intervención con PAPS para el estrés. Vamos a hablar ahora de algo que nos viene interesando desde el principio con este tema, con esta sustentación que yo les estoy dando, y es cómo todo lo anterior se traduce en un programa de intervención para el estrés. Recordemos que cuando estamos bajo niveles altos de estrés o estrés crónico, como han venido mencionando mis otros profes, nuestro cuerpo libera y acumula cortisol. Esto hace que nuestro sistema nervioso autónomo permanezca en un estado de hiperactivación, que nuestra corteza prefrontal, que es la responsable de la regulación emocional y del pensamiento racional, no pueda funcionar como debería. Entonces, ¿qué hace un programa que integra PAPS? Pues básicamente actúa de manera que interrumpe el ciclo del estrés. Ya habíamos visto que el estrés cuando es continuo, cuando se mantiene a lo largo del tiempo y en niveles altos, pues genera este tipo de problemas, puede generar ya una cronicidad. Entonces, el PAPS interrumpe ese ciclo. Induce a estados alfa y teta, que son los relacionados con esos estados de relajación, activa la respuesta parasimpática de nuestro cerebro, nos ayuda a reducir los niveles de cortisol, facilita la desactivación del circuito de miedo, de la amígdala, de esa respuesta emocional y permite
pues que la corteza prefrontal pueda recuperar esa función reguladora, ¿sí? Ahora, es como estructurar un programa de intervención con PAPS que utilice el ADSMAN como dispositivo para administrarla. Bueno, primero debemos tener presente que esos programas pueden organizarse en varias fases y de manera diferente, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Una fase de evaluación inicial donde se valore, ¿sí? Vale. Una fase de evaluación inicial donde se valoran los niveles de estrés mediante instrumentos validados. Puede ser, por ejemplo, una escala como la de estrés percibido de Cohen, cualquier instrumento de validación que pues esté bajo nuestro contexto, que esté validado, que esté estandarizado, puede utilizarse para esa fase de evaluación inicial. Puede también utilizarse marcadores fisiológicos por medio, por ejemplo, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, registros de electroencefalografía u otros. Una fase de diseño y ejecución de la estimulación. Entonces, una vez completada la evaluación inicial, el programa de PAPS debe diseñarse, ¿sí? Se organiza atendiendo a 3 principios que podemos encontrar de manera, digamos, consistente en la literatura. Por un lado está la estructura. Cada sesión suele durar entre 20 y 30 minutos. Se estructura en 3 momentos. Primero inicia con una luz y sonido suave, luego avanza hacia un periodo más largo donde la frecuencia se mantiene estable, ¿sí? La idea es que se mantenga estable y finaliza disminuyendo progresivamente el estímulo. Se va atenuando. La regla, digamos que en la mayoría de estos programas es que cuantos más cambios de frecuencia tiene una sesión, mayor es el entrenamiento perceptivo. Si yo quiero entrenar a una persona perceptualmente, pues la idea es que tenga bastante variación entre esas frecuencias. Pero como lo que queremos es entrenar al cerebro para llegar a esos estados de relajación más profunda, lo que tiene mayor potencial para lograr esto es que sea unas frecuencias sostenidas o estables durante la, la gran parte o la mayoría de la sesión. Luego está la progresión. Entonces, ¿qué nos dice la progresión? Que las primeras sesiones deben trabajar en una franja, pues que digamos inicia un poquito más alta, franja entre 14 y 8 hercios. Las sesiones intermedias descienden hacia unas, eh, digamos, hacia 10, 6 hercios, y las sesiones finales descienden a unas franjas todavía más bajas, a unas franjas θ entre 7 a 4 hercios. La idea es que esta progresión permita entrenar al sistema nervioso a alcanzar niveles cada vez más bajos, cada vez mayores de relajación. En cuanto a la dosificación semanal o las veces en las que se debe realizar estas sesiones durante una semana, lo que sugiere la evidencia es que los resultados comienzan a observarse entre las 2 y 4 semanas posteriores de que se inicia digamos, este programa de intervención. Sin embargo, bueno, y con una frecuencia de 5 sesiones por semana. Sin embargo, 5 sesiones pueden resultar inviable para algunas personas, para algunos contextos. Imagínense ustedes, por ejemplo, si lo hacen desde un ámbito clínico, pedirle a un paciente que venga 5 veces a la semana, pues puede resultar inviable en un proceso por ejemplo, de investigación también. Entonces se ha establecido que un esquema de 2 o 3 sesiones por semana también puede llegar a ser viable. Es como un equilibrio entre eficacia y viabilidad. Entonces, esto es también algo que se sugiere implementar. Bueno, se finaliza con una fase de evaluación post-intervención. En esta fase se aplican los mismos instrumentos que fueron aplicados al inicio para comparar los niveles de estrés antes y después del programa. De esta forma se puede evidenciar la efectividad que tuvo. Adicionalmente, se realiza un seguimiento a las
4 semanas aproximadamente después de que finaliza la intervención, con el objetivo de verificar si los cambios obtenidos se mantienen en el tiempo una vez de que fue retirado el dispositivo. Hay quienes también recomiendan que haya una fase como de mantenimiento, ¿sí? Como que se sabe que el dispositivo pues está accesible, que cada persona lo puede tener, entonces que sea utilizado de forma recurrente, de forma personal, pues en sus casas, por ejemplo, como si se tratase de una sesión de automeditación. Vale. Ahora hablemos de la integración de técnicas, ¿sí? Me gustaría en este caso detenerme un momento en algo que yo considero que es fundamental y es que el mayor potencial del Latsman no está en su uso aislado, ¿sí? Sino en su integración con otras técnicas de intervención psicológica. El estrés, al ser un fenómeno multidimensional, ya lo hablaba la profe Luz, lo hablaba la profe Olaiza, ¿sí? Al tener esta característica, pues el estrés debe tratarse de esta manera, de una manera más integrada, más multidimensional, ¿vale? Eh, Recordemos que se hablaron de diferentes componentes cognitivos, conductuales, emocionales, neurofisiológicos. Entonces, ninguna técnica por sí sola abarca todos estos niveles con la misma eficacia. Por esta razón, es importante integrar esos enfoques para responder a las exigencias de la complejidad del estrés, de este fenómeno. En este sentido, quiero compartir con ustedes un ejemplo concreto, porque creo que los ejemplos concretos son los que nos ayudan realmente a aterrizar la teoría con la práctica. Nosotros actualmente nos encontramos ejecutando un proyecto de investigación en el marco de la convocatoria 14, cuyo objetivo pues, es precisamente explorar esta lógica de integración, ¿sí? El proyecto consiste en un programa de intervención para la reducción del estrés en docentes de educación básica y media, una población que, como la evidencia ampliamente documenta, se encuentra entre las más expuestas al estrés laboral crónico, al agotamiento emocional, al burnout. El programa integra dos grandes técnicas de intervención. Por un lado, las técnicas cognitivo-conductuales, de las que ya se han venido hablando también a lo largo de estas CIPAs. Estas, en este caso, se trabajan en un formato grupal a través de 6 sesiones, 6 talleres semanales. Cada taller está diseñado en torno a un componente específico del abordaje cognitivo-conductual, por ejemplo, psicoeducación sobre estrés, reestructuración cognitiva, entrenamiento en actividades o en habilidades más bien, entre otros. Por otro lado, y de manera complementaria e individual, cada participante asiste a sesiones de PAPS, de estimulación audiovisual periódica, con el dispositivo Latsman, ¿sí? La duración es la misma de 6 semanas, se realizan de forma, digamos, conjunta. El esquema, pues, es el que hemos establecido, contempla 2 sesiones individuales de PAPS por semana para un total de 12 sesiones a lo largo de todo el programa, y cada sesión tiene una duración de entre 25 y 30 minutos. Entonces, la lógica de esta integración es que mientras los talleres grupales trabajan los contenidos cognitivos, los contenidos conductuales, emocionales, del estrés, en un nivel consciente, ¿sí? Las sesiones de PAPS actúan en un nivel neurofisiológico. Ahora, por un lado, los talleres basados en técnicas cognitivo-conductuales facilitan, por ejemplo, la comprensión y entrenan a los docentes sobre el estrés, aportando estrategias o herramientas para gestionar adecuadamente los factores estresores que precisamente aumentan esos niveles de cortisol. Y por otro lado, las sesiones de PADS con Latsman permiten interrumpir, como les había mencionado, el ciclo del estrés,
permiten que el sistema nervioso descanse, se regule y esté más receptivo también al trabajo que se realiza en los talleres, al mismo tiempo que entrena al cerebro o le facilita acceder nuevamente a esos estados de relajación, en el caso, por ejemplo, de que se trate de un estrés crónico, ¿sí? No es que sean dos intervenciones separadas, sino que se potencian mutuamente. Ahora, este proyecto se encuentra todavía en desarrollo, así que espero tal vez en un futuro tener la posibilidad o la oportunidad de hablarles de los resultados que obtuvimos. Mientras tanto, la dirección que yo quiero comentarles que es como la más prometedora para el desarrollo de programas de intervención sobre el estrés en los próximos años, no es la elección entre un enfoque u otro, sino la construcción de intervenciones que aprovechen la especificidad y la complementariedad de cada técnica. No significa que uno sea mejor que otra, simplemente son complementarias. Y bueno, con esto concluyo y cederé nuevamente la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Interesante todo. Muchas gracias, profe John. Y profe César, ¿estás por aquí? Bueno, ya estamos llegando al cierre de nuestros IPAs. Profe César, adelante. Muy contentos, muy felices por la participación del profe John. Acá estaba viendo los comentarios, también en el chat, muy atentos, porque el profe John hizo una explicación muy clara, muy potente, muy pausada, y esto ha dejado con muchísimas ganas de investigar mucho más a nuestros estudiantes. De hecho, queridos participantes de nuestras IPAs de neurofeedback, de esto se trata. Se trata entonces de poder vincularnos a procesos de investigación o al menos investigar un poco más o leer algún artículo que nos relacione a aquello que estos elementos de neurotecnología nos está aportando a nuestro ejercicio como disciplina y como ciencia. Es muy interesante ver, por ejemplo, que podemos intervenir o podemos hacer un abordaje específico a un grupo de docentes, como nos está contando el profe, ¿cierto? En un proceso de reconocer qué está pasando con el cerebro. Nosotros debemos ser en la prioridad grandes constructores de lo que pasa, entenderlo, saber qué pasa, qué herramientas podemos utilizar, no solamente desde los aparatos estadísticos, así como nos está contando ahora la APA, sino también nosotros podemos acercar un poco más a la tecnología, a la neurotecnología, que nos da elementos de medición importantes en torno al crecimiento de nuestro quehacer. Entonces, dentro de ellos hay algunos que quiero pues solamente mencionarles a ustedes específicamente dentro del campo. Tenemos dentro del campo algunas investigaciones muy interesantes, solamente quiero mencionar al menos dos del neurofeedback, donde ya se va generando una evidencia de una transformación personal. Ojo, no solamente está desde la medición para saber cómo están las cosas, sino también cómo eso nos está generando un proceso de neuroestimulación de tal manera que se está generando ya un proceso de transformación personal. Eso es calidad de vida. Y la calidad de vida es lo que realmente se tiene como objetivo en la salud mental y la salud cerebral. Entonces, esto se convierte pues en una experiencia significativa, dado que no solamente la persona es observada a través de una actividad de medición o de estimulación, sino que él también puede verlo en tiempo real. Además, aprende a regular esos estados de ansiedad y de alerta, como nos estaba contando ahorita el profe. También está generando muchos procesos de acercamiento y de reconocimiento a través de una disminución progresiva del sufrimiento emocional. Esto es valiosísimo para nuestro quehacer como psicólogos, que podamos contar con herramientas para minimizar riesgos de este sufrimiento emocional, que es lo que hoy tanto
tenemos en nuestros contextos, cualquiera que fuese, en el campo educativo, familiar, social, político y demás, ¿cierto? Y ya estamos pasando de ese paciente pasivo, ¿cierto?, a un agente activo de su recuperación, porque ya está generando con estas herramientas una economía del cuidado. Y esa economía del cuidado nos ayuda también a comprender la regulación emocional, ¿sí? ¿A través de qué? De todos estos aparatos electrónicos. Dado que cuando se generan las estimulaciones, pues allí empieza a trabajar la amígdala, que es pues todas las emociones intensas, la ínsula, que es la misma conciencia emocional, la corteza prefrontal, que es el control y la regulación inhibitoria, como nos estaba contando ahora nuestra profe Olaisa y también nuestra otra profe. Y además que esto genera una experiencia profundamente significativa. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende a responder, no solo a reaccionar. Es que mire la parte del entrenamiento que hace todas estas herramientas de neurotecnología. Nos ayuda a entrenarnos de tal manera, a través de la neuroestimulación y demás, que ya no somos tan reactivos, sino que aprendemos a gestionar nuestra vida y empezamos a gestionar nuestras emociones y gestionamos también entonces nuestros recursos, que son los recursos específicamente, vuelvo a decir, en la economía del cuidado. Entonces, quería contarles a ustedes que también tenemos un grupo de investigación, un semillero de investigación que está profundizando cada vez más estos espacios. Le voy a dar la palabra a la profe Sandra, que nos va a contar un poco más sobre este semillero, qué es, cómo funciona y cómo estamos nosotros transformando nuestros contextos, nuestras realidades a través de estas herramientas que ya tenemos es que las tenemos en la No, ese es universidad, otro. podemos contar con ellas, ¿vale? Así que bienvenidos y vamos a escuchar a la profesora. Y me colaboran con los micrófonos, por Sí. favor. ¿Listo? Vale, gracias. Estimado profe, muchas gracias. Gracias por el espacio. Creo que voy a hablarlo en 2 minutos porque se nos está agotando el tiempo. Gracias por el espacio. Gracias, mis profes, por este gran CIPA maravilloso, maravilloso todo lo que hemos hablado frente y alrededor de estrés y también esa relación que tiene directa con funciones ejecutivas. Dentro del semillero Neurotech que trabajamos desde diferentes variables. ¿Quién es o qué es, o qué es Neurotech? Me va a pasar rápidamente por allí porque tenemos muy poco tiempo. La misión del semillero Neurotech es explorar, diseñar e implementar soluciones innovadoras desde que integren la neurociencia aplicada, un poquito desde estas tecnologías educativas emergentes, neurotecnologías, y que lo podamos aplicar en ese contexto. em, en ese contexto educativo, ¿cierto? Desde las neurociencias. ¿Cuál es el objetivo específico? Impulsar la investigación interdisciplinaria en la neuroeducación, neurociencia aplicada, neurotecnologías, tecnologías emergentes para el aprendizaje a través del diseño de prototipos educativos. Esa es una de nuestras finalidades. Interfaces digitales, todas estas soluciones basadas no solamente en inteligencia artificial, sino en neurociencia. Entonces, en conclusión, somos un equipo de trabajo que nos esforzamos por trabajar. La profe Ulaisa, la profe Flor, que ustedes ya la estuvieron escuchando, hacen parte de nuestro equipo y nosotros somos un semillero que está ligado al grupo de investigación Estudios Clínicos y Sociales de la universidad, un grupo, un semillero que está avalado y que hace parte y es como el hijito de la red de neurofeedback, quienes somos este equipo de trabajo que estamos propiciando este CIP. ¿Cuáles son nuestros temas y nuestra línea de investigación? Intersubjetividades, y trabajamos todo lo que aborda neurociencia y neuroeducación desde estas tecnologías disruptivas y que van guiadas hacia el aprendizaje.
¿Cómo lo hacemos? Nos vemos cada 15 días, trabajamos sobre unas temáticas, profundizamos, tenemos dos grupos importantes, un grupo base y un grupo que ya está un poco ya más alineado con algunos proyectos y nos reunimos no solamente a trabajar desde la investigación, sino a profundizar en temas específicos como por ejemplo neuroanatomía, procesos cognitivos, etcétera, etcétera, aprendizaje y demás. ¿Qué necesitamos o qué necesitan hacer ustedes? Pues tener amor por las neurociencias, primero. Segundo, amor y compromiso por la investigación. Inscribirse en el CEOELAC, en Google Scholar, tener disponibilidad para reunirnos los martes cada 15 días. Son en total 9 encuentros. Nuestro próximo encuentro es el 21 de, de abril. Y bueno, este es mi correo o mi Teams, para que puedan consultar información. Gracias, mi profe, por el espacio y nuevamente les felicito y les agradezco a cada uno de ustedes por este maravilloso espacio de conocimiento y de crecimiento frente a las neurociencias. Es una invitación muy, muy especial. Gracias, mi profe Sandra. Es una invitación muy especial para que no nos quedemos solamente con estos temas. Acá sí nos gusta muchísimo, pero queremos más. Bueno, vengan, participen con nosotros en este espacio maravilloso, que es un espacio de aprendizaje primero, sí, pero también de investigación y bueno, y que podamos ser nosotros unos grandes precursores de todo este proceso mismo de investigación en neurociencias y neurotecnología. Habían dos manitos alzadas, en este momento todavía está la de Elsie. De todas maneras, voy a darle entonces la palabra a la profe Olaisa para que demos entonces cierre a nuestro encuentro el día de hoy. Muchísimas gracias, mi profe. Ya no hay espacio para gracias, preguntas. mi profe Flor. Las preguntas se han ido respondiendo en el chat a medida que se han ido escribiendo, entonces para poder atenderlos paralelamente. Bueno, no sé si se han dado cuenta, mis queridos psicólogos y psicólogas en formación, en el chat hemos cargado el banner correspondiente a nuestros CIPAS 3, que es el último CIPAS de este periodo, el cual se llevará a cabo el 30 de abril a esta misma hora, 10 de la mañana, y la temática que vamos a trabajar en él es estrategias de estimulación neurofeedback y trastornos del afecto. Entonces los invitamos para que se puedan agendar a este espacio y de esta manera se puedan ir conectando con nosotros a través de nuestra red Neurofeedback a nivel nacional, porque queremos hacer así ese ejercicio, crearnos en red alrededor de esta temática maravillosa que es la neurociencia. Un cordial saludo a todos y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Por favor, no olviden diligenciar la asistencia antes de retirarse y el formulario de encuesta de satisfacción. Un abrazo fraterno y nos vemos en fin de mes. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente clase.